El río Nilo, fuente de vida para el antiguo Egipto, pasa junto a muchos monumentos de un pasado lleno de gloria. Este río, que tiene más de 4.000 millas de largo, ha sido la cuna de una de las civilizaciones más interesantes de la historia. Sus aguas han alimentado la tierra, haciendo posible que crezcan las cosechas y que surjan ciudades. En sus orillas, historias de dioses y faraones, de vida y muerte, han quedado grabadas en las arenas del tiempo. El Nilo no es solo un río, es un símbolo de vida, de que todo continúa y del espíritu de Egipto que perdura. Entre ellos, el templo de Kom-Ombo destaca por ser único. No se parece a ningún otro templo de Egipto. Es una prueba de lo listos que eran y de lo mucho que pensaban en las cosas del espíritu los antiguos egipcios. Se construyó durante la dinastía ptolemaica, y este templo es una maravilla de cómo está construido y de lo que significan sus símbolos religiosos. No es solo un lugar para rezar, sino un reflejo de la idea de que hay dos lados en todo, algo muy presente en las historias y la cultura egipcias. La forma y el motivo por el que se construyó este templo lo hacen diferente de los muchos otros templos que hay por todo Egipto. Está en una curva del río y no está dedicado a un dios, sino a dos. Que esté dedicado a dos dioses es raro y dice mucho sobre lo que creían y hacían en aquella época. El templo honra a Sobek, el dios cocodrilo, que tenía que ver con que la tierra dé frutos y con ser fuerte en la guerra, y a Horus el Viejo, el dios con cabeza de halcón, dios del cielo y de los reyes. Esta idea de dos no es solo algo raro en cómo está hecho, sino una forma muy importante de hablar del equilibrio entre el poder y de que todo esté en armonía en el universo. Esta idea de dos se ve muy claro en cómo está hecho. El templo es igual por los dos lados, perfecto, con dos entradas iguales, dos salas con muchas columnas, una al lado de la otra y dos lugares sagrados. Cada lado es como si se mirara en un espejo, mostrando que los dioses a los que honra también son dos. Esto de construirlo así no es solo para que sea bonito, sino que tiene un significado muy profundo, representando el equilibrio y la armonía que eran muy importantes en la forma de ver el universo de los antiguos egipcios. Los pasillos y lugares sagrados dobles permiten rezar a la vez, algo raro que hace que se vea aún más que el templo es especial. Dos entradas, dos salas con muchas columnas, dos lugares sagrados, todo como si se mirara en un espejo, perfectamente igual. Este diseño tan cuidado es una maravilla de cómo construían y del arte de antes. Esa igualdad se ve hasta en las cosas más pequeñas, desde los dibujos en las paredes hasta cómo están puestas las columnas. Cada cosa está hecha con mucho cuidado para mantener el equilibrio y la armonía que el templo representa. Fijarse tanto en los detalles es una prueba de lo bien que trabajaban y de las ganas que le ponían los constructores y artistas antiguos que hicieron esta obra maestra. Esta maravilla de construcción nos deja ver un poco de la mezcla tan rica de creencias del antiguo Egipto. Las paredes están decoradas con dibujos muy detallados y jeroglíficos que cuentan historias de dioses, reyes y la vida de todos los días. Estas escrituras no son solo para decorar, sino que cuentan la historia, nos enseñan cómo eran las costumbres religiosas y sociales de aquella época. Cuando caminas por el templo, viajas al pasado sintiendo lo grande y misterioso que era el antiguo Egipto. El templo de Kom-Ombo no es solo una cosa vieja del pasado, es una prueba viva de lo importante que fue y sigue siendo una de las civilizaciones más grandes del mundo. La construcción del templo empezó en el siglo II a.C., cuando mandaba la dinastía de los Ptolomeos. Estos gobernantes griegos, que venían de Alejandro Magno, aceptaron las costumbres egipcias, pero también dejaron su propia huella en la tierra. Los Ptolomeos construyeron mucho, y Kom-Ombo es una prueba de lo que querían lograr y de su respeto por los dioses del antiguo Egipto.
Que el templo esté dedicado a dos dioses tiene que ver con lo importante que era el lugar. Sobek, el dios cocodrilo, representaba el Nilo que daba vida y hacía fértil la tierra con sus aguas. Horus el Viejo, que se dibujaba con cabeza de halcón, era símbolo de protección y de los reyes. Juntos, estos dos dioses representaban el equilibrio un poco difícil entre el poder del Nilo y el derecho del faraón a mandar, que se creía que venía de los dioses. Las paredes de Kom Ombo son un tesoro lleno de jeroglíficos y dibujos en relieve que cuentan historias de faraones, dioses y de cómo vivían cada día en el antiguo Egipto. Estos dibujos tan detallados nos enseñan cosas muy valiosas sobre sus rezos, cómo miraban las estrellas e incluso lo que sabían de medicina. Un dibujo en relieve muy curioso enseña un montón de herramientas de operar, mostrando lo adelantados que estaban en medicina para aquella época. Sobek, el dios cocodrilo, era muy querido por la gente de Kom Ombo. A los cocodrilos se les respetaba mucho porque se pensaba que eran el dios mismo, así que los convertían en momias y se enterraban en un cementerio cercano. Hoy, el Museo del Cocodrilo en Kom Ombo tiene una colección muy interesante de estos cocodrilos momia, que nos deja ver un poco cómo se llevaban los antiguos egipcios con estos animales tan fuertes. Como muchos monumentos antiguos, el templo de Kom Ombo no se ha librado de los daños del tiempo. Muchos siglos de estar a la intemperie, junto con los terremotos y lo que ha hecho la gente, lo han dañado. Los colores tan vivos que antes tenían los dibujos en relieve se han apagado y algunas partes del templo están en ruinas. Pero, aunque esté desgastado, Kom Ombo sigue teniendo un aire de ser algo muy grande e importante que no se puede negar. Se está trabajando para cuidar esta obra de arte de la construcción para la gente que venga después. Artesanos y arqueólogos muy buenos están arreglando con mucho cuidado las partes dañadas, usando formas de trabajar de antes y con máquinas de ahora. Su trabajo hace que las historias grabadas en las piedras de Kom Ombo sigan gustando mucho a los que lo visitan durante muchos años. El templo de Kom Ombo es una prueba del poder que siempre ha tenido el río Nilo. Para los antiguos egipcios, el Nilo era más que un sitio de donde sacar agua. Era lo más importante de la vida. El lugar del templo, colocado en las orillas de este río sagrado, recordaba todo el tiempo el equilibrio delicado entre las personas y la naturaleza. Cuando el sol se pone sobre el Nilo, haciendo sombras largas en las paredes de piedra arenisca del templo, es como viajar al pasado sin querer. Los colores dorados del sol cuando se pone se mezclan perfectamente con las piedras antiguas, creando un dibujo precioso de luz y sombra que te atrapa. Este es un momento donde la historia y la naturaleza se juntan, dejándonos ver un poquito del pasado. El templo de Kom Ombo es una prueba de lo listos que eran y del espíritu de las civilizaciones antiguas. Cuando los turistas se quedan con la boca abierta mirando lo grande que es, muchas veces se quedan sin palabras, impresionados por lo enorme y bonito que es esta maravilla de construcción. La vista de todo el templo al atardecer te deja sin aliento, porque parece que el templo brilla con una luz mágica. Kom Ombo es un lugar donde parece que el tiempo se para. En la calma de la tarde, cuando la gente se ha ido, el templo enseña cómo es de verdad. La vista amplia enseña su belleza que no cambia con el tiempo, sin que los siglos la hayan estropeado. Es en estos momentos de calma cuando de verdad se puede ver el buen trabajo y las ganas que se pusieron para crearlo. Las paredes de Kom Ombo están decoradas con jeroglíficos y dibujos muy detallados,
y cada uno cuenta una historia de dioses, reyes y costumbres que ya nadie recuerda. La luz que hay dentro del templo le da un toque misterioso, haciendo sombras que bailan sobre las piedras antiguas. Es un lugar donde parece que se oyen los rezos antiguos y los susurros de dioses olvidados, creando un ambiente que da un poco de miedo, pero también es mágico. Cuando caminas por el templo, es como si te invitaran a descubrir los secretos de un tiempo pasado. Al ver de cerca los jeroglíficos, se nota el detalle tan cuidado y el arte de los artesanos de antes. Una vista desde un dron que da vueltas al templo enseña lo grande que es desde arriba, ofreciendo una forma de verlo que hace ver lo genial que es cómo está construido. Kom Ombo no es solo un lugar histórico, es un viaje por el tiempo que nos invita a conectar con el pasado y a sorprendernos con lo que hicieron los que vivieron antes que nosotros. El templo de Kom Ombo es más que un montón de piedras antiguas. Es una prueba de lo grande y complicado que era la civilización del antiguo Egipto. Escondido en las orillas del Nilo, este templo único está dedicado a dos dioses: Sobek, el dios cocodrilo, y Horus, el dios con cabeza de halcón. Que esté dedicado a dos dioses es raro y le da más misterio al lugar. Los jeroglíficos grabados en las paredes no son solo para decorar, son una ventana para ver el alma del antiguo Egipto. Estos dibujos tan detallados cuentan historias de dioses y faraones, de batallas y costumbres, dejándonos ver un poquito de un mundo de hace mucho tiempo. Cuando caminas por el templo, la historia parece viva. La voz del guía suena por las salas antiguas, contando historias de cómo se construyó el templo y de por qué era importante. Casi puedes oír los susurros del pasado, invitándote a meterte más en los misterios que hay dentro de estas paredes antiguas. Los dibujos de dioses y diosas no son solo dibujos bonitos y ya está. Son invitaciones a conocer lo que creían, lo que era importante para ellos y lo que querían conseguir en una civilización que fue muy importante hace miles de años. Cada figura, cada símbolo, tiene una historia esperando que alguien la descubra. Las vistas de todo el templo enseñan lo grande que es como está construido. Las cosas antiguas que hay dentro del templo son recuerdos de un tiempo pasado. Cada una es una pieza del rompecabezas que forma la historia tan rica del antiguo Egipto. Visitar Kom Ombo es un viaje por el tiempo. Cuando el sol sale y se pone, pintando con sus colores dorados las paredes del templo, te acuerdas de que el tiempo pasa y de las cosas tan importantes que han hecho las personas y que siguen ahí. Un vídeo rápido de los visitantes mirando el templo enseña lo mucho que le sigue gustando a gente de todo tipo. Las cosas de cómo está construido Kom Ombo son una maravilla para ver. Que el templo tenga dos dioses gemelos, Sobek y Horus, es algo único que lo hace diferente de otros templos. Esto de que sean dos significa el equilibrio entre el poder y que todo esté en paz. Una idea muy importante en lo que creían los antiguos egipcios. Cuando llega la noche, el templo parece diferente. Bajo un cielo lleno de estrellas con luces suaves, Kom Ombo tiene un aire misterioso. Nos recuerda el poder que siempre tiene la gente para inventar cosas y lo mucho que nos atraen siempre los misterios antiguos. El templo es como una luz que nos guía en la historia, invitándonos a explorar, aprender y que nos den ideas las maravillas del pasado. El antiguo Egipto era una tierra de misterio y maravillas. Su gente creció a orillas del río Nilo, creando una gran mezcla de cultura, arte y religión que todavía nos llama la atención hoy en día. Los egipcios adoraban a muchos dioses, cada uno con sus propias cualidades e historias. Estos dioses eran muy importantes en la vida diaria de la gente, ayudaban en todo, desde la cosecha hasta la vida después de la muerte. Uno de los dioses más importantes y queridos era Ra, el dios del sol. Muchas veces lo dibujaban con cabeza de halcón y un disco solar en la cabeza. Esto quería decir que mandaba en el cielo y en el sol. Ra era el que daba la vida.
Traía calor y luz al mundo, muy importantes para que crecieran las plantas y para vivir. Cada día, Ra viajaba por el cielo en su barca solar, llevando la luz del día al mundo. Los egipcios creían que él controlaba las estaciones del año y así se repetían la vida y la muerte, como un círculo. También creían que los protegía de los malos como la serpiente Apep, que quería desordenar todo el mundo. Ra era un dios muy fuerte y adorarlo era muy importante en la religión egipcia. Se construyeron templos para Ra por todas partes y los sacerdotes hacían rituales todos los días para honrarlo y para que él les ayudara. Se puede ver lo importante que era en muchas cosas de la cultura egipcia, desde los grandes templos y pirámides hasta los dibujos y figuras difíciles que ponían en las paredes. Ra estaba en todos lados. En el arte, en cómo construían, en la religión y en las historias antiguas. Ra dejó una marca muy clara en el antiguo Egipto. Lo que nos dejó sigue gustando mucho e inspirando a la gente, nos recuerda lo fuerte que es el sol y los dioses que mandaban antes en la tierra de los faraones. Las historias antiguas de Egipto están llenas de cuentos que gustan mucho. Una cuenta cómo nació Ra. Salió de las primeras aguas, que se llamaban Nun. Nun era el desorden. Cuando Ra nació, significó que el orden llegaba después del desorden. Él se creó a sí mismo. Esto enseñaba lo fuerte que era. Ra no estaba solo en el mundo. Creó a otros dioses y diosas. Shu era el dios del aire. Tefnut era la diosa de la humedad. Juntos, ayudaron a Ra a hacer el mundo como lo conocemos. Se creía que Ra viajaba por el cielo todos los días en su barca solar. Navegaba del este al oeste. Este viaje era como el día y la noche, que siempre vuelven. Cada mañana Ra salía del mundo de abajo. Traía luz y calor a la tierra. Por la tarde, Ra bajaba al mundo de abajo. Allí luchaba contra Apophis, la serpiente del desorden. Apophis quería comerse el sol y dejar el mundo a oscuras. Que Ra ganara cada noche hacía que la vida y el orden siguieran. Ra tenía un arma muy fuerte, el ojo de Ra. Esto era algo muy importante en las historias antiguas de Egipto. Significaba lo fuerte que era Ra y cómo protegía. El ojo de Ra podía destruir mucho a los enemigos de Ra. El ojo de Ra también tenía que ver con diosas como Sekhmet y Bastet. Ellas protegían a Ra. Podían ser muy bravas y vengarse si hacía falta. Esto mostraba que Ra tenía dos lados en su poder. Era bueno pero también daba miedo, y podía crear y destruir. Ra era más que solo un dios del sol. También se le veía como el rey de los dioses. Él se encargaba de que hubiera orden y justicia. Se creía que los faraones de Egipto eran los ayudantes de Ra en la tierra. Su poder venía de él. Cuando Ra mandaba, Egipto tenía mucha riqueza. Daba luz del sol para las plantas, hacía que el río Nilo creciera cada año. Esto era muy importante para plantar. Cuando Ra mandaba, se veía como un tiempo de paz y de tener mucho de todo. A Ra se le adoraba en todo el antiguo Egipto. Se construyeron templos para honrarlo. Heliópolis, la ciudad del sol, era un lugar muy importante donde se adoraba a Ra. La gente iba a estos templos para rezar y hacer ofrendas al dios del sol. Todos los días se hacían rituales de la religión para honrar a Ra. Los sacerdotes eran muy importantes en estas ceremonias. Le daban al dios comida, bebida e incienso. Los antiguos egipcios usaban muchos dibujos para mostrar a Ra. El más usado era el disco solar. Muchas veces lo dibujaban con rayos de luz saliendo de él. Esto significaba la energía de Ra que daba vida. Los obeliscos, que eran como palos altos con 4 lados, también tenían que ver con Ra. Muchas veces ponían 2 en la entrada de los templos. El fénix, un pájaro de cuento que nacía de nuevo de sus cenizas, era otro dibujo de Ra. Significaba nacer de nuevo y empezar otra vez.
A Ra lo dibujaban mucho en el arte del antiguo Egipto. Estaba por todos lados, y esto no solo significaba que era un dios, sino también lo importante que era en la vida de cada día de los antiguos egipcios. Muchas veces lo mostraban como un hombre con cabeza de halcón. Este dibujo especial no era porque sí, significaba muchas cosas. El halcón, un pájaro que caza, significaba ver muy bien y mandar, cosas que se decían de Ra. Esto significaba su fuerza y que tenía que ver con el cielo. El cielo se veía como un lugar muy grande y fuerte, y se creía que Ra, como dios del sol, lo cruzaba cada día, trayendo luz y vida al mundo. A Ra también lo dibujaban con el disco solar en la cabeza. Este disco solar era más que un adorno. Era un dibujo muy fuerte de que era el dios del sol, de donde venía toda la energía y la vida. Los colores dorado y rojo se usaban mucho para dibujar a Ra. El dorado, que brilla y no cambia, tenía que ver con que Ra era para siempre y era un dios. El dorado significaba el brillo del sol. Era un color que mostraba lo brillante y la fuerza del sol para dar vida, y eso era Ra. El rojo significaba el calor y la fuerza del sol. Era un color que recordaba la mucha energía y el calor del sol que ayuda a vivir, cosas que eran muy importantes de Ra. La imagen de Ra estaba por todos lados en el antiguo Egipto. Desde los templos grandes hasta las casas sencillas, sus dibujos recordaban siempre que estaba en todas partes y lo importante que era en el universo. Recordaba siempre su poder y que estaba allí. Los antiguos egipcios creían que si adoraban a Ra con el arte, él estaría contento con ellos y el mundo seguiría en orden. Sus dibujos no eran solo cosas bonitas, sino algo muy importante para la religión y la cultura de la gente del antiguo Egipto. Ra fue muy importante para la cultura del antiguo Egipto. Adorarlo cambió las ideas de la religión y lo que hacía la gente por muchos siglos. Los faraones decían que mandaban porque estaban conectados con Ra. El arte y las construcciones de Egipto estaban llenos de dibujos del dios del sol. Incluso cuando el antiguo Egipto ya no era tan importante, lo que dejó Ra siguió vivo. Su historia siguió gustando mucho a la gente. Los que estudian y los historiadores empezaron a aprender sobre él. Su imagen salió en libros, en el arte y en cosas que le gustaban a mucha gente. Ra, el dios del sol egipcio, sigue siendo un dibujo importante de cómo era el antiguo Egipto. Se ve lo importante que fue en el arte, en las construcciones y en las cosas de la religión que han durado mucho tiempo. Adorar a Ra no era solo cosa de los ricos o los sacerdotes. Llegó a toda la gente, desde los templos grandes hasta las casas sencillas de los egipcios normales. Él significa la fuerza del sol, lo importante que es el orden y que la vida, la muerte y nacer de nuevo son como un círculo. El viaje del sol por el cielo cada día era como una comparación muy fuerte con el círculo de la vida. Un recordatorio de que cada día traía cosas nuevas para hacer y problemas. Ver a Ra en el cielo siempre daba ideas y esperanza a la gente y hacía pensar más fuerte que la luz siempre le ganaría a la oscuridad. Su historia nos sigue gustando mucho. Las historias y cuentos sobre Ra tienen muchos significados y enseñanzas importantes que todavía nos sirven hoy, desde sus peleas con la serpiente Apep hasta cómo ayudó a crear el mundo. La historia de Ra muestra que la gente quiere entender los secretos de la vida y las cosas que cambian nuestra vida. El viaje de Ra por el cielo les recordaba a los antiguos egipcios lo importante que eran la luz y el calor. El sol no era solo para tener comida y vivir, sino también un dibujo de aprender cosas del espíritu y crecer. Que el sol saliera y se pusiera, cada día se veía como una obra de teatro de los dioses, una historia en el cielo que era como lo que pasaba a la gente en la tierra. También les recordaba la pelea de siempre entre el orden y el desorden. El viaje de Ra cada noche por el mundo de abajo, donde peleaba contra los malos de la oscuridad, era como una historia muy fuerte sobre las peleas que cada persona tenía en su vida. Esta pelea de siempre entre la luz y la oscuridad, el orden y el desorden, era muy importante en cómo veían el mundo los egipcios y cambiaba cómo entendían lo que estaba bien y mal.
la justicia y la vida después de la muerte. Lo que dejó Ra es una prueba de lo fuertes que eran las ideas de los antiguos egipcios y de cómo han durado miles de años. Las historias y los dibujos de Ra han pasado el tiempo y siguen dando ideas y gustando mucho a gente de todo el mundo. Ya sea por las pirámides enormes que son como un regalo para mostrar lo grande que era, o los dibujos difíciles que cuentan su historia, lo que hizo Ra nos recuerda lo fuerte que es la imaginación de la gente y cómo buscamos entender el universo. Giovanni Battista Belzoni fue un hombre con una fuerza increíble y una ambición todavía más grande. Su vida nos enseña lo importante que es ser decidido y luchar por lo que nos apasiona. Nació en Padua, Italia, en el año 1778. Era altísimo, medía 6 pies y 7 pulgadas. Además de ser tan alto, tenía una personalidad muy fuerte y muchísimas ganas de hacer cosas. La primera parte de la vida de Belzoni estuvo llena de aventuras y de ganas de emprender. Desde muy niño le encantaba el mundo que le rodeaba y quería hacer algo importante en él. Se preparó para ser monje, pero sintió que quería otro camino. La vida en el monasterio, de pensar en silencio, no podía calmar sus ganas de moverse y hacer cosas. Europa, a finales del siglo XVIII, estaba muy revuelta. El continente era un hervidero de cambios políticos y sociales, y esto preparó el terreno para los propios cambios de Belzoni. Belzoni viajó muchísimo, y se hizo forzudo en un circo que iba de un lugar a otro. Sus actuaciones no eran solo para enseñar su fuerza bruta, eran una demostración de su ingenio y de lo bien que se le daba el espectáculo. Dejaba al público con la boca abierta, con sus hazañas de fuerza y con inventos que funcionaban con agua. Su espíritu creativo le llevó a crear máquinas que asombraban y entretenían a la gente por toda Europa. Sin embargo, su mente curiosa quería más. La vida de artista, aunque era emocionante, no era suficiente para sus ganas de aprender. El destino quiso que Belzoni llegara a Egipto en 1815. La atracción de aquella tierra antigua, con su rica historia y monumentos llenos de misterio, fue irresistible para él. La tierra de los faraones, con sus misterios de hace miles de años, le llamaba. Era un lugar donde podía usar tanto su fuerza física como su curiosidad por saber más. Poco se imaginaba que estaba a punto de empezar un viaje que cambiaría su vida y la historia de la arqueología para siempre. Sus aventuras en Egipto le llevarían a descubrimientos que asombrarían al mundo. El nombre de Belzoni pronto sería conocido por algunos de los descubrimientos más increíbles de la historia de Egipto. Su fama como explorador y arqueólogo pionero duraría muchísimos años. Egipto, a principios del siglo XIX, era una tierra de oportunidades para los que tenían sed de descubrimientos. La expedición de Napoleón había hecho que Europa volviera a sentir una gran fascinación por el antiguo Egipto. Había empezado una carrera para descubrir sus tesoros. Belzoni, con su altura impresionante y su firme decisión, era perfecto para ese trabajo. Rápidamente se metió en el competitivo mundo de la búsqueda de antigüedades. Consiguió el apoyo del cónsul británico Henry Salt, quien vio el gran potencial que tenía. Su primer encargo importante fue conseguir un busto gigantesco de Ramsés II. Esta reliquia de 7 toneladas, conocida como el joven Memnón, estaba abandonada cerca del Ramesseum en Tebas. Transportar este objeto tan enorme parecía una hazaña imposible. Sin embargo, Belzoni, con sus conocimientos de ingeniería y su enorme fuerza de voluntad, no se echó para atrás. Mover el busto de 7 toneladas de Ramsés II fue un lío tremendo de organizar, un desafío que puso a prueba los límites de la ingeniería de principios del siglo XIX y la resistencia de las personas. El calor achicharrante del desierto, la falta de buenos caminos y el tamaño tan grande de la estatua eran obstáculos muy difíciles. El entorno era muy duro y no perdonaba, con temperaturas altísimas y un terreno que no daba respiro. Pero Belzoni,
con el ingenio que le caracterizaba, ideó un plan. Su experiencia como forzudo de circo e ingeniero le dio ideas únicas para superar esos problemas tan grandes. Reunió un equipo de cientos de obreros egipcios y cada uno de ellos tuvo un papel muy importante en esta tarea de titanes. Usaron troncos de palmera como rodillos y palancas para mover el enorme busto poquito a poquito. Este método, aunque sencillo, fue útil para repartir el peso y hacer que la estatua se pudiera mover. La operación llevó meses de trabajo agotador bajo el sol implacable de Egipto. Los obreros trabajaron sin parar día y noche, animados por la idea de terminar esta tarea increíble. Finalmente, contra todo pronóstico, Belzoni consiguió transportar el colosal busto hasta el Nilo. Fue un momento de victoria, una prueba de la perseverancia y el ingenio de los seres humanos. Desde allí viajó en barco hasta Alejandría y, con el tiempo, a su destino final, el Museo Británico en Londres. El viaje por agua no fue menos difícil, y necesitó navegar con cuidado y moverlo todo con mucha maña. Esta hazaña tan notable de ingeniería y determinación hizo que la fama de Belzoni como leyenda en el campo de la arqueología quedara bien firme. Su éxito no solo llevó el busto a que lo viera gente de todo el mundo, sino que también destacó los increíbles logros de la ingeniería antigua y moderna. Pero las hazañas de Belzoni estaban lejos de terminar. Sus aventuras en Egipto solo acababan de empezar y estaba decidido a descubrir más de sus tesoros escondidos. En 1817 puso sus ojos en Nubia, una región en el sur de Egipto famosa por sus templos antiguos. Esta zona, llena de historia y misterio, le atraía muchísimo. Su misión, encontrar y excavar el templo de Abu Simbel. Esto no era una tarea cualquiera. Era una búsqueda que necesitaba tanto valor como ingenio. Se decía que este templo, tallado en un acantilado de piedra arenisca, estaba enterrado bajo las arenas del desierto. Las leyendas hablaban de su grandeza, escondida durante siglos. Guiado por las historias locales y por su propia intuición, Belzoni encontró la entrada del templo medio hundida en la arena. Fue un momento de gran alegría, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. La tarea de limpiar la entrada fue gigantesca. La cantidad de arena que había que quitar era impresionante. Una vez más, Belzoni reunió un equipo de trabajadores. Estos hombres, animados por la promesa de un descubrimiento, trabajaron bajo el sol abrasador. Trabajaron sin descanso, quitando toneladas de arena a mano. Cada palada los acercaba más a desvelar la antigua maravilla. Finalmente, la entrada al templo, adornada con estatuas enormes de Ramsés II, quedó al descubierto. Estas estatuas, que habían estado de guardia durante miles de años, eran un espectáculo digno de ver. El descubrimiento de Abu Simbel por Belzoni fue una sensación. La noticia del hallazgo se extendió rápidamente y capturó la imaginación de personas de todo el mundo. Ofreció al mundo una mirada a la grandeza y el poder de la antigua civilización egipcia. El templo de Abu Simbel se convirtió en un símbolo del legado duradero del pasado de Egipto. Sin embargo, el descubrimiento más famoso de Belzoni le esperaba en el Valle de los Reyes. En 1817 se topó con una tumba escondida. Pertenecía a Seti I, el padre de Ramsés II. La tumba, que nadie había tocado durante miles de años, era un tesoro de arte e historia antiguos. Sus paredes estaban adornadas con pinturas de colores vivos que mostraban escenas de la mitología egipcia. Los colores estaban tan frescos como el día en que los pintaron. Belzoni apuntó con mucho cuidado todo lo que encontró. Hizo dibujos detallados y moldes de yeso de los adornos de la tumba. Entendió lo importante que era conservar este frágil recuerdo del pasado. Su trabajo, en la tumba de Seti I, marcó una nueva forma de hacer las cosas en la documentación arqueológica. Las ganas de saber de Belzoni le llevaron a explorar los monumentos más famosos de Egipto, las pirámides de Giza. En 1818, centró su atención en la pirámide de Kefren. Esta pirámide, la segunda más grande de Giza, nunca había sido explorada con éxito.
Sin dejarse intimidar por los peligros y las dificultades, Belzoni descubrió un pasadizo escondido. Entró con valentía en las profundidades de la pirámide. Después de semanas de un esfuerzo minucioso, llegó a la cámara funeraria. La cámara, sin embargo, estaba vacía. La habían saqueado en la antigüedad. A pesar de la decepción, el logro de Belzoni fue extraordinario. Fue la primera persona en siglos en penetrar los secretos de la pirámide de Kefren. Las aventuras de Belzoni no se limitaron a Egipto. Exploró la antigua ciudad de Tebas, buscando el oasis perdido de Siwa. Se aventuró en el corazón del desierto del Sáhara. Afrontó viajes peligrosos y se enfrentó a innumerables peligros, todo en nombre de la exploración y el descubrimiento. Sus viajes le llevaron más allá de Egipto, al Mar Rojo e incluso cruzando el Atlántico hasta las Américas. La vida de Belzoni fue una prueba del poder de la curiosidad humana y de la atracción por lo desconocido. Sus exploraciones apuntadas en sus diarios y dibujos dieron información muy valiosa sobre la geografía, la historia y las culturas de las regiones que visitó. El trabajo de Belzoni fue mucho más allá del campo de la arqueología. Fue un verdadero pionero, ampliando los límites del conocimiento y la experiencia humana. Trágicamente, la vida aventurera de Belzoni terminó demasiado pronto. Murió en 1823, a los 45 años, de disentería, mientras estaba en una expedición en África Occidental. A pesar de su muerte temprana, Giovanni Belzoni dejó una huella imborrable en el mundo. Sus descubrimientos en Egipto fascinaron a la gente. Sacó a la luz algunos de los tesoros más emblemáticos del antiguo Egipto. La manera tan cuidadosa en que apuntó sus hallazgos estableció una nueva forma de trabajar en la arqueología. El legado de Belzoni va más allá de sus descubrimientos individuales. Ayudó a despertar una pasión por la egiptología que continúa hasta el día de hoy. Su historia nos recuerda el poder de la curiosidad humana y la importancia de conservar el patrimonio cultural que compartimos. Giovanni Belzoni vivió en una época de grandes cambios y descubrimientos. El mundo se estaba abriendo. Exploradores como Belzoni estaban en primera línea, empujando los límites del conocimiento humano. Su vida y su trabajo nos ofrecen una mirada fascinante al pasado. Nos recuerdan la importancia de la exploración, la emoción del descubrimiento y el poder duradero de la curiosidad humana. La historia de Belzoni es una prueba de la atracción eterna del antiguo Egipto. Es una tierra de misterio y maravilla. Sigue cautivándonos e inspirándonos siglos después de que Belzoni pisara por primera vez sus tierras. Su legado sigue vivo, no solo en los museos que albergan sus descubrimientos, sino en los corazones y las mentes de todos los que se sienten atraídos por los misterios del pasado. Imagina un lugar donde las doradas arenas del desierto abrazan las vivificantes aguas del Nilo. Un lugar donde los ecos de antiguos rituales aún resuenan entre imponentes muros de piedra. 60 kilómetros al norte de Luxor, elevándose majestuosamente desde las arenas, se encuentra el complejo del templo de Dendera. Este extenso sitio no es solo una colección de piedras, es un portal a un mundo de dioses, faraones y los perdurables misterios del antiguo Egipto. Este santuario, dedicado principalmente a la diosa Hathor, la personificación del amor, la belleza, la música y la maternidad, es uno de los sitios de templos mejor conservados de Egipto, un testimonio de siglos de devoción inquebrantable y maestría arquitectónica sin igual. Su estado notablemente intacto ofrece una visión única de las prácticas religiosas y los logros artísticos de la época. La colosal fachada del templo principal, adornada con intrincados grabados e imponentes columnas, domina el paisaje, una poderosa declaración de presencia divina. Su magnitud y su belleza impresionante son inmediatamente llamativas, dejando a los visitantes asombrados por el ingenio y el arte de sus constructores. La ubicación estratégica de Dendera en la orilla occidental del Nilo, una región profundamente asociada con el más allá y el renacimiento en las creencias del antiguo Egipto, fue cuidadosamente elegida con una profunda intención simbólica. Conocida en la antigüedad como Yunet,
o Tantere. Sirvió como capital de la sexta provincia del Alto Egipto, un importante centro administrativo y cultural. También fue un vibrante centro de actividad religiosa durante milenios, atrayendo a peregrinos y sacerdotes por igual, para participar en elaboradas ceremonias y honrar a los dioses. Durante siglos, las arenas del desierto actuaron como un velo protector, preservando Dendera de los estragos del tiempo y los elementos. Esta preservación natural nos permite hoy retroceder en el tiempo y experimentar un pasado que se siente notablemente intacto, ofreciendo una conexión inigualable con el antiguo Egipto. A diferencia de los complejos parcialmente en ruinas de Karnak o Luxor, donde mucho se ha perdido con el paso de los siglos, la excepcional integridad de Dendera nos permite imaginar vívidamente el mundo de los faraones y sus sucesores romanos, ofreciendo una comprensión más inmersiva y completa de sus creencias y prácticas. Incluso ahora, los colores desvaídos aún se aferran a las paredes y techos, susurrando historias de vibrantes procesiones y rituales sagrados. Estos restos de pigmento ofrecen un tentador indicio del esplendor original del templo, una deslumbrante muestra de expresión artística. El complejo que vemos hoy en día data en gran parte de los períodos ptolemaico y romano, lo que refleja la influencia de estos gobernantes posteriores en la cultura y la arquitectura egipcias. Sin embargo, sus raíces sagradas se adentran mucho más, remontándose a los primeros días dinásticos de Egipto, lo que sugiere un sitio de importancia religiosa durante milenios. Cada gobernante que contribuyó a su construcción y embellecimiento añadió un capítulo a una historia de miles de años, dejando su huella en sus muros y pilares. Dendera se erige como una crónica viva de la evolución espiritual y política de Egipto, un testimonio del poder perdurable de su civilización. Es un lugar donde las antiguas tradiciones egipcias se encontraron con nuevas influencias del mundo grecorromano, creando una fusión única de expresión artística y religiosa. Se erige como un testimonio único y atemporal, un faro de ingenio humano y aspiración espiritual. Dendera es un poderoso recordatorio del poder perdurable de la fe, la capacidad ilimitada para la creatividad y el legado perdurable del antiguo Egipto. La construcción de Dendera no es solo un proyecto de construcción, es una extensa saga, un testimonio del poder duradero de la fe y la ambición de los gobernantes a lo largo de milenios. Su historia fue escrita por muchas manos, un esfuerzo colaborativo que se desarrolló a lo largo de generaciones, cada una dejando su huella indeleble en sus piedras. Las inscripciones mismas ofrecen destellos del pasado, mencionando a gobernantes del reino antiguo como Pepi el I, revelando una historia que se remonta a los orígenes mismos de la civilización egipcia. Estos gobernantes ya estaban restaurando un santuario que era antiguo incluso en su tiempo, destacando la naturaleza cíclica de la preservación y la renovación en la cultura egipcia. Más tarde, faraones del Reino Medio, con sus propias visiones de grandeza, y los de los reinos nuevos, incluidos el poderoso Tutmosis III y el célebre Ramsés II, dejaron cada uno su huella, añadiendo al rico tapiz de historia y devoción del templo. Lamentablemente, muchas de sus estructuras están en su mayoría perdidas, ya sea por los estragos del tiempo o incorporadas en proyectos de construcción posteriores. Sus contribuciones ahora son susurros en las piedras. Este patrocinio continuo, que abarca dinastías y siglos, muestra claramente la importancia duradera de Dendera como un sitio sagrado y un símbolo de la identidad egipcia. Revela que cada dinastía, independientemente de sus orígenes o ambiciones, buscó honrar a Hathor, la diosa del amor, la música y la maternidad, y conectar con las profundas tradiciones de Egipto. Sin embargo, la fase de construcción más significativa, la que realmente dio forma al templo tal como lo vemos hoy, comenzó bajo el gobierno de los Ptolomeos, la dinastía griega que siguió a Alejandro Magno. Estos gobernantes ptolemaicos, aunque de origen y cultura griega, adoptaron astutamente la religión y las tradiciones egipcias como un medio para legitimar su gobierno a los ojos del pueblo egipcio. Fueron ellos quienes iniciaron la construcción del gran templo de Hathor, una empresa monumental que definiría Dendera durante siglos. Este ambicioso proyecto continuó durante casi 2 siglos,
un testimonio del compromiso de los Ptolomeos de integrarse en el tejido de la sociedad egipcia. Más tarde, cuando Roma conquistó Egipto, añadiéndolo a su vasto imperio, emperadores romanos como Augusto y Nerón, siguiendo el ejemplo ptolemaico, añadieron sus propias imágenes y cartuchos a las paredes del templo, e incluso completaron la magnífica sala hipóstila, mezclando sin problemas su legado con el del antiguo Egipto. La transición sin interrupciones de Dendera, del patrocinio ptolemaico al romano, es un ejemplo notable de continuidad cultural, y resalta la extraordinaria resiliencia de la cultura egipcia frente al dominio y la influencia extranjeros. El templo, como un organismo vivo, absorbió nuevos gobernantes y sus influencias, pero permaneció firmemente arraigado en su antigua cosmovisión, sus creencias y tradiciones fundamentales. Al final, se erige como un poderoso monumento a la capacidad única de Egipto para adaptarse, perdurar e inspirar asombro a lo largo de los siglos, un faro de fuerza cultural que brilla a través de las arenas del tiempo. En el corazón de Dendera, alzándose majestuosamente de las arenas del tiempo, se encuentra el templo de Hathor. Su imponente fachada insinúa las maravillas que guarda en su interior, un testimonio del ingenio y el arte de los antiguos egipcios. Sorprendentemente, es más una maravilla conservada que una ruina, ofreciendo una visión inigualable de las prácticas y creencias religiosas de una civilización ya lejana. El estado de conservación del templo nos permite apreciar realmente la grandeza y la sofisticación de su diseño. Llamado el Castillo del Sistro, un instrumento musical sagrado, se creía que era el hogar terrenal de Hathor, un puente tangible entre el reino mortal y los cielos. Este templo servía como punto central para la adoración y la conexión con lo divino. La arquitectura del templo es profundamente cósmica, reflejando la comprensión de los antiguos egipcios del universo y su lugar en él. Cada elemento fue cuidadosamente considerado para crear un espacio armonioso y espiritualmente significativo. Los mismos suelos bajo nuestros pies representan la tierra, sólida y arraigada, conectando el templo con el mundo físico. Las imponentes columnas, adornadas con capiteles vegetales de loto y papiro, simbolizan plantas primordiales, representando las fuerzas vitales de la naturaleza y las tierras fértiles de Egipto. Y los techos están pintados para representar el cielo estrellado, un mapa celeste lleno de símbolos astronómicos y constelaciones, recordando a los visitantes la inmensidad del cosmos. La sala hipóstila, un bosque de 24 columnas, cada una meticulosamente elaborada y coronada con el sereno rostro de Hathor, crea una profunda sensación de bienvenida divina, envolviendo a los visitantes en la suave presencia de la diosa. El techo aquí no es solo decoración, es un mapa pintado de los cielos, meticulosamente detallado, con constelaciones zodiacales astronómicas, que trazan el viaje diario y anual del Sol a través del cielo. Hathor, la querida diosa del amor, la música alegre y la maternidad protectora, era fundamental en la vida egipcia. Pero también era venerada como una protectora feroz, una deidad poderosa que guiaba a las almas a través de los peligros del más allá, asegurando su paso seguro a la eternidad. El templo era un vibrante centro de actividad, celebrando todos los aspectos de la naturaleza multifacética de Hathor, albergando elaborados festivales llenos de música y danza. También era un lugar de curación, donde se realizaban rituales sagrados para aliviar el sufrimiento y restaurar el equilibrio del cuerpo y el espíritu, y servía como conducto para la sabiduría divina, con oráculos que ofrecían profecías y guía a aquellos que buscaban respuestas de los dioses. A medida que los visitantes avanzaban por el templo, pasaban de la sala hipóstila, brillantemente iluminada, a cámaras cada vez más oscuras y sagradas, simbolizando un viaje interior hacia la iluminación espiritual. Este viaje culminaba en el Sancta Sanctorum, el santuario más interior, el espacio más sagrado de todo el complejo del templo. Solo al sumo sacerdote, el intermediario entre la diosa y el pueblo, se le permitía entrar en este santuario interior para atender la estatua de culto de la diosa, realizando rituales para honrar y mantener su presencia divina.
Cada espacio dentro del templo de Hathor fue diseñado meticulosamente para el ritual, reforzando la presencia y el poder de Hathor, asegurando que su influencia impregnara cada aspecto de la vida diaria. Hoy, el templo de Hathor sigue siendo un símbolo vivo de la rica imaginación espiritual de Egipto, un testimonio del poder perdurable de la creencia y los notables logros de la antigua civilización. En el techo del templo, una pequeña capilla albergó en su día el Zodíaco de Dendera, una obra maestra de la astronomía antigua. El bajorrelieve circular original, ahora en el Louvre, es un mapa de los cielos tal como los veían los egipcios. Fusiona signos zodiacales grecorromanos con constelaciones egipcias tradicionales, mezclando culturas y conocimientos. Los planetas aparecen como deidades en barcos celestiales, reflejando una sofisticada comprensión del cosmos. La ubicación del zodíaco en una capilla dedicada a Osiris vinculaba los ciclos de las estrellas con la muerte y el renacimiento. Su diseño circular simbolizaba la naturaleza eterna del tiempo y el orden cósmico. Cuando el zodíaco fue llevado a París, desató debates sobre la edad del mundo y el legado científico de Egipto. Análisis posteriores lo dataron a finales del período ptolemaico, alrededor del 50 a.C. El zodíaco de Dendera sigue siendo un artefacto único, que revela la profundidad de la astronomía del antiguo Egipto y el intercambio intercultural. Es un testimonio de la búsqueda de los egipcios por comprender su lugar en el universo. Más allá del templo de Hathor, el complejo de Dendera se despliega como un tapiz de espacios sagrados. Un enorme muro de adobe rodeaba el recinto, separando lo divino de lo cotidiano. Entrando por la puerta norte, construida por los romanos, los visitantes seguían un camino procesional hasta el templo principal. A la derecha se encuentra la casa de nacimiento original, o Mamisi, de Nectanebo I, dedicada al nacimiento divino de Horus y del faraón. Cerca, las ruinas de una basílica copta muestran cómo el sitio fue reutilizado en tiempos cristianos. Detrás del templo principal, el templo de Isis de la época romana cuenta la historia de la muerte y el renacimiento de Osiris, bajo la protección de Hathor. El complejo también incluye un lago sagrado para la purificación sacerdotal y un sanatorio donde los peregrinos buscaban sueños curativos de Hathor. Dendera era más que un templo, era un centro de culto, curación y vida comunitaria. Sus capas revelan el paisaje espiritual en evolución de Egipto. En lo profundo de las criptas del templo, unos misteriosos relieves conocidos como la luz de Dendera han alimentado el debate durante décadas. Estas tallas muestran objetos con forma de bombilla con serpientes dentro, conectados a cajas que se parecen a los pilares Dayed. Algunas teorías afirman que se trata de antiguos dispositivos eléctricos, lo que explicaría cómo los egipcios iluminaban los oscuros interiores sin hollín. Los egiptólogos, sin embargo, ven un rico simbolismo. La bombilla como el útero de la diosa del cielo, la serpiente como la fuerza creativa del sol, el loto como el renacimiento y el dit como la estabilidad. No hay pruebas de electricidad antigua. No se han encontrado bombillas, filamentos ni baterías. Los egipcios usaban espejos y lámparas de combustión limpia para iluminarse. La luz de Dendera es una escena mitológica, no un plano tecnológico. Es un ejemplo llamativo de cómo el arte antiguo puede inspirar tanto asombro como salvajes especulaciones. Al sur del templo principal se alza el Mamisi romano, o casa de nacimiento, uno de los edificios mejor conservados de Dendera, dedicado al nacimiento divino de Iji, hijo de Hathor y Horus. El Mamisi fue el escenario de rituales que celebraban tanto el mito como la legitimidad real. Construido por Augusto y decorado por Trajano y Adriano, sus relieves muestran a los emperadores romanos como faraones egipcios, haciendo ofrendas a los dioses. El edificio mezcla estilos egipcios y grecorromanos, reflejando la fusión cultural de la época. Vívidos relieves muestran el embarazo de Hathor, el nacimiento de Iji y su presentación a los dioses. Estas escenas reforzaban el derecho divino del emperador a gobernar Egipto.
Durante los festivales, la estatua de Hathor era llevada en procesión al Mamisi, simbolizando la reunión de la familia divina. El Mamisi fue central en la vida religiosa de Dendera y sigue siendo una ventana al mundo espiritual del Egipto romano. Se erige como un símbolo de adaptación y tradición perdurable. Las paredes y criptas de Dendera son un tesoro de historia e intriga. En la pared trasera, el único relieve conocido de Cleopatra VII y su hijo Cesarión los muestra ofreciendo ofrendas, una conmovedora apuesta por la legitimidad. Las 14 criptas del templo, escondidas debajo, guardaban objetos sagrados y están cubiertas de relieves detallados, protegidos de siglos de daños. Explorar estas cámaras revela el funcionamiento secreto del antiguo sacerdocio. El techo del templo también era un espacio ritual, con capillas y kioscos para ceremonias como el amanecer de Año Nuevo, cuando la estatua de Hathor saludaba al sol naciente. La restauración moderna ha descubierto los vibrantes colores originales del techo astronómico de la sala hipóstila, transformando nuestra visión del esplendor del templo. Cada descubrimiento añade nuevas capas a la historia de Dendera. El templo sigue revelando secretos, conectándonos con los rituales y las vidas de sus antiguos constructores. Dendera no es solo una reliquia, es un archivo viviente del pasado de Egipto. Sus paredes todavía hablan, invitándonos a escuchar y aprender. Dendera es más que un sitio arqueológico. Es un testimonio del poder duradero de la fe y la cultura. Durante miles de años, unió lo humano y lo divino, presenciando dinastías, imperios y creencias cambiantes. Su conservación ofrece la visión más completa de un templo grecorromano en Egipto. Los relieves y la arquitectura de Dendera son un libro de texto de piedra que nos enseña sobre los dioses, la astronomía, la política y la vida diaria. Hoy, inspira a turistas, académicos y buscadores por igual, y genera nuevas preguntas e interpretaciones. Los debates sobre la luz de Dendera y el zodiaco muestran el papel continuo del sitio en nuestra búsqueda de conocimiento. De pie en la sala hipóstila, bajo la mirada de Hathor y un techo de estrellas, se siente una conexión eterna. Dendera nos recuerda que la búsqueda de significado y belleza es eterna. No es solo un monumento al pasado, sino un espejo que refleja nuestra propia curiosidad duradera. El eco del legado de Dendera todavía resuena, invitándonos a maravillarnos y explorar. La belleza, un reflejo de la santidad. En las doradas arenas del antiguo Egipto, la belleza no era solo superficial. Era un reflejo de la santidad, una señal de favor de los dioses. Los egipcios creían que una apariencia agradable indicaba un alma pura. Esta creencia impregnaba cada aspecto de sus vidas, desde sus elaborados rituales hasta sus rutinas diarias. Esta conexión espiritual entre la belleza y la divinidad alimentó la fascinación de los egipcios por los cosméticos. No eran simplemente herramientas para realzar, eran instrumentos sagrados para conectar con lo divino. Los cosméticos se usaban para alejar el mal, asegurar la buena salud y apaciguar a los dioses. En esencia, maquillarse era un acto de devoción. Cosméticos para todos, una conexión espiritual. En el antiguo Egipto, la búsqueda de la belleza trascendía el género. Tanto hombres como mujeres se adornaban con cosméticos. Este uso generalizado subraya el profundo significado espiritual que los egipcios atribuían a su apariencia. Hombres, mujeres e incluso niños se pintaban los ojos con col, un pigmento oscuro que se creía que ahuyentaba el mal de ojo. Creían que una apariencia cuidada, independientemente del género, reflejaba un equilibrio armonioso entre los reinos físico y espiritual. Esta creencia fomentó una sociedad donde los cosméticos no se veían como algo frívolo, sino como herramientas esenciales para el bienestar espiritual. La alquimia del col, una maravilla química. Este antiguo cosmético ha fascinado a historiadores y químicos por igual durante siglos. De todos los cosméticos utilizados en el antiguo Egipto, el col reinaba.
era más que una simple herramienta de belleza. Era un símbolo de estatus, salud e incluso espiritualidad. Este delineador de ojos oscuro y dramático no era solo una declaración de moda, era una maravilla química. Los egipcios creían que el col tenía propiedades protectoras y curativas, lo que lo convertía en una parte esencial de su vida diaria. Los egipcios creaban col moliendo y mezclando ingredientes como la galena, un mineral a base de plomo, con otras sustancias como almendras quemadas y malaquita. Este meticuloso proceso requería habilidad y conocimiento, transmitidos de generación en generación. La galena le daba al col su intenso color negro y actuaba como antiséptico, protegiendo los ojos de infecciones. Esto era particularmente importante en el duro y arenoso entorno de Egipto, donde las infecciones oculares eran comunes. Los egipcios creían que el aceite de almendras ayudaba a limpiar y calmar la delicada piel alrededor de los ojos. Este aceite no era solo un ingrediente cosmético, sino también un remedio para el cuidado de la piel, que proporcionaba hidratación y protección contra el aire seco del desierto. También comprendieron que la malaquita, un mineral de carbonato de cobre, poseía propiedades antibacterianas, protegiendo aún más sus ojos de las duras condiciones del desierto. Este mineral verde no era solo para dar color, era un componente crucial en su régimen de cuidado ocular, lo que demuestra su avanzado conocimiento de las sustancias naturales. El col era más que un cosmético, era parte del tejido cultural y espiritual del antiguo Egipto. Se usaba en ceremonias religiosas, se creía que ahuyentaba a los espíritus malignos e incluso se encontraba en las tumbas de los faraones, lo que significaba su importancia en el más allá. Hoy en día, los científicos continúan estudiando el col antiguo, descubriendo su compleja composición y las sofisticadas técnicas utilizadas por los egipcios. Este antiguo cosmético sigue siendo un testimonio de su ingenio y su profunda conexión con el mundo natural. Tonos curativos. Los cosméticos como medicina. Los antiguos egipcios fueron pioneros en el uso de cosméticos no solo para la belleza, sino también para la salud y la curación. La comprensión de los cosméticos por parte de los egipcios iba más allá de la estética. Reconocieron sus propiedades medicinales, creían que la belleza y la salud estaban entrelazadas y sus prácticas cosméticas reflejaban este enfoque holístico. El papiro de Ebers, un antiguo texto médico que data del 1550 a.C., proporciona información valiosa sobre este aspecto. Este extenso documento es uno de los papiros médicos más antiguos e importantes del antiguo Egipto, que contiene más de 700 soluciones y fórmulas. Detalla recetas de cosméticos que también sirvieron como tratamientos para dolencias de la piel e infecciones oculares. Estas recetas se registraron meticulosamente, mostrando el conocimiento avanzado de los egipcios sobre los ingredientes naturales y sus aplicaciones. Por ejemplo, los egipcios usaban ocre rojo, un pigmento natural de arcilla, no solo como rubor, sino también como tratamiento para las inflamaciones de la piel. Se creía que este pigmento tenía propiedades protectoras y curativas, lo que lo convertía en un elemento básico en su kit de cosméticos y medicamentos. Creían que sus propiedades de secado natural podrían ayudar a calmar las irritaciones. El ocre rojo a menudo se mezclaba con otros ingredientes para mejorar su eficacia, lo que demuestra su enfoque sofisticado para el cuidado de la piel. Del mismo modo, la malaquita verde, además de sus usos cosméticos, se empleaba como antiséptico para heridas e infecciones oculares. Este vibrante mineral verde se molía hasta convertirlo en un polvo fino y se aplicaba en las zonas afectadas, aprovechando sus propiedades antibacterianas naturales. Esta fusión de belleza y medicina muestra la comprensión avanzada de los egipcios sobre los ingredientes naturales y sus beneficios terapéuticos. Su uso innovador de los cosméticos como medicina destaca una cultura que valoraba tanto la apariencia como el bienestar, sentando un precedente para las generaciones futuras. Hoy en día, la ciencia moderna continúa descubriendo la sabiduría detrás de estas prácticas antiguas. Los investigadores estudian las composiciones y aplicaciones de estos cosméticos antiguos, revelando sus beneficios potenciales e inspirando nuevos enfoques tanto en la belleza como en la medicina. El legado de los cosméticos del antiguo Egipto perdura, influyendo en los productos y tratamientos de belleza contemporáneos.
Al combinar la sabiduría antigua con la ciencia moderna, continuamos explorando el poder curativo de los cosméticos tal como lo hicieron los egipcios hace miles de años. De las paletas a las vasijas, la evolución de los kits de belleza. El amor de los egipcios por los cosméticos impulsó una fascinante evolución en la forma en que almacenaban y transportaban sus artículos de belleza esenciales. Las primeras formas de almacenamiento de cosméticos involucraban recipientes simples y funcionales. Con el tiempo, estos recipientes se transformaron en elaboradas expresiones de arte y artesanía. Uno de los primeros ejemplos es la paleta de Narmer, que data del 3100 a.C. Esta paleta ceremonial, utilizada para moler y mezclar cosméticos, demuestra la temprana integración de la belleza y el arte. Elaborada en piedra caliza, representa escenas de unificación y poder, destacando la importancia de los cosméticos incluso en las ceremonias más significativas. Herramientas del oficio, aplicando el encanto antiguo. La aplicación de cosméticos en el antiguo Egipto era un ritual meticuloso que requería herramientas especializadas. Estas herramientas, a menudo elaboradas con materiales como madera, hueso y marfil, ilustran la dedicación de los egipcios para lograr la estética deseada. Los aplicadores de col, por ejemplo, eran herramientas delgadas y alargadas, a menudo hechas de madera o marfil. Estos aplicadores permitían una aplicación precisa del col a lo largo de la línea de las pestañas, creando los espectaculares looks de ojos sinónimo de la belleza del antiguo Egipto. Se utilizaban pequeñas cucharas, talladas en hueso o marfil, para sacar ungüentos y cremas de los frascos, lo que garantizaba una aplicación higiénica y evitaba la contaminación. Símbolos de estatus, los cosméticos y la posición social. Si bien los cosméticos eran omnipresentes en el antiguo Egipto, el acceso a ciertos ingredientes y recipientes elaborados significaba posición social. El uso del maquillaje no era simplemente con fines estéticos, sino también un reflejo del lugar que ocupaba la persona en la sociedad. La élite disfrutaba del acceso a ingredientes raros y caros, como el lapislázuli, una piedra preciosa azul oscuro importada de tierras lejanas. Esta piedra preciosa era muy apreciada y a menudo estaba reservada a las clases altas de la sociedad. Este lujoso pigmento se utilizaba para crear una sombra de ojos azul vibrante, un color asociado con la realeza y la divinidad. La sombra de ojos azul no era solo una elección cosmética, sino un símbolo de poder y favor divino, a menudo representado en el arte y las estatuas de dioses y faraones. Los recipientes para estos cosméticos también reflejaban la jerarquía social. El diseño y el material de un recipiente de cosméticos podían indicar la riqueza y el estatus del propietario. Mientras que la gente común usaba simples vasijas de arcilla, la élite encargaba elaborados recipientes hechos de materiales como alabastro, oro y piedras preciosas. Estos materiales no solo eran más duraderos, sino también visualmente más llamativos, lo que los hacía perfectos para exhibir el estatus de uno. Estos recipientes, a menudo adornados con intrincados tallados y piedras preciosas, servían como símbolos de estatus, mostrando la riqueza e influencia del propietario. Cuanto más elaborado y ornamentado era el recipiente, mayor era la posición social de su propietario. En muchos sentidos, estos recipientes de cosméticos eran tan parte de la identidad de la élite como su ropa y joyas, reflejando su lugar en la jerarquía social del antiguo Egipto. Conclusión. Belleza por dentro y por fuera. El enfoque de la belleza de los antiguos egipcios ofrece una visión fascinante de una civilización que valoraba tanto lo estético como lo práctico. Los cosméticos no eran meros adornos superficiales, eran herramientas de conexión espiritual, símbolos de estatus e incluso instrumentos de medicina. Desde el ingenio químico del col hasta la evolución de las paletas de cosméticos, la búsqueda de la belleza por parte de los antiguos egipcios dejó una huella imborrable en la historia. Su legado nos recuerda que la belleza puede ser poderosa y útil a la vez, reflejando valores y creencias culturales más profundos. Es un testimonio del eterno deseo humano de mejorar nuestra apariencia y conectar con algo más grande que nosotros mismos.